Una vez más, Dios les bendiga. Vamos a la terapia de aceptación y compromiso. Esto en lo particular se me hizo un poquito difícil de entender. Espero que podamos entender de una mejor manera. Espero que puedan entender de una mejor manera sobre la terapia de aceptación y compromiso. Bueno, este tipo de terapias, desde el punto de vista psicológico, no cambia el pensamiento, sino la relación que tenemos cada uno de nosotros con el pensamiento inversivo. Es decir, el propósito no es pensar en cómo, en que cambie mi manera de vista, en que cambie mi manera de pensar, sino cómo manejamos lo que va a suceder. Es decir, me viene un estrés, me viene una situación que no puedo controlar. ¿Cómo no puedo controlar a lo incontrolable? Es lo que dice el siguiente punto. El problema se centra en tratar de controlar lo incontrolable, como algunos pensamientos. Entonces debemos, en la terapia de aceptación y compromiso, debemos de buscar controlar lo incontrolable. No cambiar lo que yo pienso, porque es algo que a veces es impredecible, como la ira, sino tratar de controlar eso. Hay algo que se llama el rapport. El rapport nos ayuda a ponernos al nivel del paciente. Es decir, dentro de las terapias psicológicas, yo no estoy en la cima del montículo porque soy el terapeuta, ni la persona está abajo porque es el paciente. Al contrario, debemos en el rapport, debemos de ponernos en primer lugar a la estatura del paciente. Esto quiere decir que no porque yo tenga un conocimiento que él no tiene y busque ayudarlo de la manera que psicológicamente hablando, no quiere decir que yo no tenga problemas. Yo también los tengo. Y tanto él como yo tenemos problemas, a lo mejor no iguales, pero similares en el contenido. Pero es importante aclarar, y esto tiene que ver mucho con la humildad, que nosotros no somos más, no somos menos, sino al contrario, debemos de buscar apoyarles. Ahora, em, ¿qué también es importante en relación en la aceptación? Siempre es importante utilizar metáforas, aplicaciones de vida. Y esto lo digo también en el punto de vista teológico. Cristo siempre utilizaba parábolas, cuentos, narraciones, historias que les ayudaba a los discípulos a entender de una manera más sencilla. Y lo mismo se debe hacer en la terapia. Debemos utilizar el entorno para, para buscar situaciones en las que se comprenda el problema y se solucione o se busque una solución de manera que el paciente no solamente recuerde el título de la comparación y con eso baste para que trabaje sobre ello. Ahora, por ejemplo, está el equipo de las arenas movilizas ante las situaciones de ansiedad, preocupaciones, ante las adversidades, el movimiento hace que nos unamos más y más, es decir, la ansiedad, la preocupación. ¿Y qué pasa cuando tú estás en una arena moviliza? ¿Qué pasa? Si tú te mueves más, entre más te muevas, más te vas a hundir. Y lo mismo pasa. Entre más nos movamos, más tratemos de hacer todas las cosas que nos causan estrés y ansiedad y quitarlas, más nos vamos a hundir. Si tú te quedas quieto para evitar que te hundas, tienes un mejor tiempo y no te hundirás. Lo mismo pasa dentro de la ansiedad y el estrés. Si tú te quedas quieto y tú te quedas en stand-by, tú vas a entender y vas a ponerte a pensar que no vamos a solucionar nada moviéndonos, al contrario, vamos a solucionar las cosas pensando y tranquilizándonos. Ahora, el acompañamiento por metáforas, lo que les comentaba, ayudar al paciente a recordar la metáfora y su aplicación con palabras aisladas. Ahora, el modelo de Exaflex logra la flexibilidad psicológica conectando con valores importantes de la persona, aquello que quieres, pero nunca se complementará. Ahora, es importante ver y hacerlo entender que durante la aceptación hay cosas que no vamos a lograr, hay cosas que simple y sencillo no vamos a poder completarlo. Es decir, yo quiero ser un buen cristiano. Sin embargo, y yo creo que siempre va a haber errores y no me dejará ser un buen cristiano. Es decir, va a haber pecados porque somos, nuestra naturaleza es pecaminosa y podamos llegar, no lo sé, a lo mejor tener una ira, a lo mejor tener un descontento con alguien. Y no vamos a tener la perfección, eso es lo que trata el modelo Exaflex. Nunca vamos a tener la perfección. Es por eso importante que dentro de la eh, eh,
dentro de la escritura tenemos a los libros de los Romanos, tenemos al libro de los Hechos, en donde nos habla ampliamente que es cuestión de dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que aquello que no podemos lograr, pues Dios nos vaya santificando en aquellos errores que nosotros tenemos. El mindfulness es un tratamiento para poder hacer frente de forma plena a los desafíos. Por ejemplo, aquí, si quiero ser muy claro, el mindfulness lo maneja la terapia psicológica como una manera de pensar, de meditar, de buscar el silencio. Sin embargo, esta corriente en lo personal, y yo creo que para muchos cristianos, es lo que a veces causa cierto conflicto de la psicología con el cristianismo, porque hay ciertas ramas, hay ciertas interpretaciones, como todas las ciencias, ha habido desviaciones de lo bueno, sin embargo, no por eso los desechamos, que hay ciertas terapéuticas que no son de acuerdo con al pensamiento de Cristo. Recordemos que esto del nuestra mente en blanco, de meditar los problemas, viene de origen budista, es decir, vamos a relajarnos y vamos a meditar. Sin embargo, la escritura nos habla sobre que debemos de meditar en la palabra, no meditar en otras cosas, debemos de meditar en la palabra. Ahora debemos de entrenar diario de manera formal, de informar aspectos de la mente, del cuerpo, así como el comportamiento. Principios como son los frutos del Espíritu, que habla de Corintios también, como de no juzgar, paciencia, aceptación, soltar pensamientos y dejarlos en segundo plano. Los principios del mindfulness, algunos son muy parecidos a la escritura, sin embargo la escritura habla ampliamente sobre los frutos espirituales que son gozo, paz, paciencia, beneficencia, ¿no? Entonces, son esos frutos que debemos representar cuando nosotros nos acercamos a Cristo y esos son los frutos que nosotros damos por ser cristianos. Existen ciertos ejercicios en los cuales tenemos que trabajar cómo ambientar las situaciones día a día para adaptarse a la persona a lo que hace. Es decir, dentro de la aceptación debemos de hacer con la hermana aconsejada, con la persona aconsejada, que si tiene un problema vamos a representar que puede ir aceptando poco a poco esos problemas como son el estrés, la ansiedad. Es decir, si a mí me estresa presentarme en público, si a mí me da ansiedad presentarme en público, entonces, ¿cómo trabajaríamos? Primero, em, ¿cómo trabajaríamos? Primero, ya una vez ayudar con algunos métodos de enseñanza de cómo presentarse en público, de qué herramientas utilizar para hablar en público. Nosotros, yo me pongo del lado del público, yo soy el público y hago que ella haga la representación de cómo presentarse en público, ¿no? Un discurso, una conferencia, algo más o menos así. Bueno, espero que sea de bendición, que Dios les bendiga.